Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos permite una vez más estar delante de estos micrófonos para poder llegar hasta su casa y llevarles la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y poder aprender juntos, ¿verdad? Poder aprender juntos todas las cosas maravillosas que hay en el libro sagrado, la Biblia. Todas las promesas que Dios tiene para nosotros, todas aquellas cosas que fueron antes de todos nosotros, todo lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a aprender, estamos aprendiendo muchas cosas maravillosas de la Biblia. Les doy la bienvenida a todos mis niños hermosos en su discipulado. Dios los bendiga, que sigan conectándose, que sigan aprendiendo de la palabra de Dios para que puedan crecer espiritualmente, como nuestro Señor Jesucristo crecía cuando era bebé, ¿se acuerdan? Él crecía, ¿verdad? Tanto espiritualmente como en su cuerpo, ¿verdad? Así nosotros tenemos que crecer también, tanto físicamente como espiritualmente, para no crecer y quedarnos chaparros espiritualmente, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar otro programa más. Bendito sea Dios. Cierren sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de escuchar su hermosa palabra. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por este día hermoso, Padre, que nos has regalado, Padre Santo, para poder, Señor, estar delante de estos micrófonos, Señor, y poder, Señor, estudiar tu palabra, poder aprender tantas cosas maravillosas, mi Dios, que hay en tu libro hermoso, Señor. En ese libro hermoso, Señor, que dejaste, Señor, como testamento para nosotros, Señor, como manual de vida, Padre Santo, para podernos instruir, Señor, para podernos enseñar, para podernos corregir, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por este precioso libro, Padre. Gracias te doy, Padre, también por este programa, Señor, por el cual, Padre Santo, podemos, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Podemos hablarle, Señor, a todos aquellos niños, Señor, que nos están escuchando, Señor, por medio de radio, por medio de, de las redes sociales, Padre. Sé tú, Señor, maravilloso Dios, tocando cada niño, Señor, en su corazón, Señor, en su vida, impactándolos cada día, Padre Santo. Y también, Padre mío, por todos aquellos adultos, Padre, que también escuchan tu palabra, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tu palabra es para todas las edades, Padre Santo. Tu palabra, Señor, es útil, Señor, para redarguir a cualquier persona, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que estas cosas tú las guardaste para los pequeños, Padre. Y nosotros nos consideramos, Padre Santo, parte de esos pequeños, Padre, porque tu palabra no es difícil de entender, Señor. Tu palabra es fácil de entender, Señor. Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú seas tocando los corazones, Señor, que tú seas abriendo los ojos espirituales, Padre, para que puedan entender la verdad, Señor, que está siendo expuesta, Señor, cada miércoles, Señor, cada día de la semana, porque cada día de la semana, Padre, hay algo nuevo, Señor, que aprender. Todos los días de la semana, Señor, por Radio Jaí 104.3 FM, siempre hay palabra fresca, Señor, para escuchar, para poder aprender de ti, Padre Santo. Gracias por esa oportunidad que tenemos, Señor, de poder tener estos medios, Señor, y poder escuchar tu palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Señor, te pido, Señor, que tú seas bendiciendo este programa y este tema de esta tarde, mi Dios, que tú seas preparando nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, Padre, para escuchar la palabra que hoy tienes preparada para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido, te lo ruego en el dulce nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro precioso programa del día de hoy. Y nuestro tema del día de hoy se llama Dios alimenta a sus hijos.
ese es nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el tema de los hijos del pueblo de Israel, de esa nación que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que se seguía haciendo grande como las estrellas, ¿verdad? Se seguía multiplicando, seguía el pueblo multiplicándose cada día más. Y Dios seguía, ¿verdad? Seguía cumpliendo su promesa de que ese pueblo iba a ser numeroso como las estrellas. Y se sigue multiplicando, queridos niños, porque nosotros somos parte de esa nación que Él había prometido, que Él iba a crecer y a crecer numerosamente como las estrellas. Y nosotros somos parte de ese pueblo numeroso. Y sigue multiplicándose cada día más ese pueblo, queridos niños, esa nación santa del pueblo de Dios. Somos parte de ese pueblo maravilloso que Dios está formando cada día más. Fue una promesa y Él es un Dios de promesa y un Dios que cumple, queridos niños, ¿verdad? Pues nuestro tema del día de hoy se llama así, queridos niños. Dios alimenta a sus hijos. La reverencia bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 1 al 7. Esta es nuestra referencia bíblica de nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Acuérdense que tienen que leer su porción bíblica. Se queda de tarea para que puedan reforzar mucho más el tema del día de hoy, para que se vuelvan, para que vean cómo fue nuestra lección. Todos los detalles específicos de la historia, ¿vale? No dejen de leer su porción bíblica, queridos niños, porque es muy bueno porque ustedes refuerzan los conocimientos que están tomando en su discipulado, queridos niños. Y nuestro texto para memorizar del día de hoy es Juan 6:35. Escucha, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios maravilloso, Dios todopoderoso, por esa hermosa promesa. Nosotros creemos en Él. Nosotros, ¿verdad? Nos acercamos a Él y nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed, porque Él es nuestro pan de vida. Él es nuestra agua de vida, que continuamente nos da de Él para no tener sed jamás, ni tener hambre, queridos niños. Gloria a Dios por esa hermosa promesa, ¿vale? Bueno, pues entonces se queda de tarea aprender su versículo de memoria y leer su porción bíblica. Si no pueden leer y no saben leer, pídanle a papá y a mamá que les lean su porción bíblica. Mamitos, papá, mamitas, papás, por favor, no se les olvide que leerles a los niños su porción bíblica. Servirá para que ellos sean edificados y también ustedes sean edificados, queridos papis. ¿Vale? Bueno, pues iniciamos nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Nos habíamos quedado, ¿verdad? Nos habíamos quedado que el pueblo de Dios continuaba siendo guiados por Dios en el desierto en forma de una columna de nube y una de fuego. En todo momento Dios iba cuidando a su pueblo, queridos niños. Él los había sacado de la esclavitud y los había salvado de sus enemigos en el Mar Rojo. Y aún así,
Dios iba guardándolos. Habíamos dicho que la nube, la columna de nube era para darles sombra cuando hacía mucho sol, ¿verdad? Y la columna de fuego era en la noche para alumbrarlos, para cuidarlos en el desierto, para que hubiera luz, porque habíamos dicho que el desierto era muy oscuro, no se veía nada y había muchos animales salvajes, ¿verdad? Y entonces tenían que tener luz para poder ver, para poder estar viendo y poderse defender. Y Dios, en forma de fuego, estaba ahí con ellos. Estaba su presencia, queridos niños, en forma de nube y en forma de fuego. Qué hermoso es esto, ¿verdad, queridos niños? Gloria a Dios, queridos niños. Dios es fiel a sus palabras, Dios es fiel a su promesa. Él nunca falla cuando dice algo. Y sabes, vamos a ver en nuestra clase de hoy cómo Dios, aparte de que iba cuidándolos, cómo Dios suplía todas las necesidades de este pueblo. ¿Verdad? Vamos a aprender eso, cómo Dios suplía sus necesidades. Y también aprenderemos la importancia de obedecer, queridos niños. Esa importancia de obedecer a nuestro Dios Todopoderoso, eso es muy importante, queridos niños. La obediencia es muy importante en cualquier ámbito de nuestra vida. Debemos obedecer a nuestros maestros, debemos obedecer a nuestros padres en casa, debemos obedecer a nuestras autoridades, debemos obedecer a la gente mayor, a la gente anciana, a la gente que es mucho mayor que nosotros, debemos obedecerla. Debemos obedecer todo aquello que es autoridad, que tiene autoridad. Y sobre todo, queridos niños, obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. Porque obedeciendo a nuestro Dios Todopoderoso, entonces podremos ser obedientes con las demás áreas en nuestra vida. ¿Vale? Ese es un punto muy importante que como hijos de Dios nunca debe de faltar la obediencia. Y eso es lo que vamos también a ver en nuestra clase de hoy. Cuán importante es obedecer, atender la voz de Dios y obedecerla. No nada más escucharla, así como cuando nuestros papis nos dicen, haz esto y decimos, sí, ajá, ahorita. Y pasan una hora, pasan 2 horas y termina el día y jamás hiciste lo que papá y mamá te ordenaron. No, tenemos que oír y atender, obedecer, ¿ok? Vamos a aprender eso en nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Y también vamos a ver cómo Dios puede usar cosas comunes, cualquier cosa, para hacer cosas extraordinarias, queridos niños. Acuérdense que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios formidable. Lo vimos en las plagas, ¿verdad? Vimos su poder manifestándose. Vimos muchos milagros y cómo pudo usar tantas cosas comunes para demostrar su poder, para demostrar su justicia, su poderío, ¿verdad? Para hacer cosas extraordinarias. Y hoy también vamos a ver cómo usaba Dios cosas extraordinarias, cosas comunes para poder hacer cosas extraordinarias y demostrar su poderío, ¿verdad? También vamos a aprender que Dios quiere que lo conozcamos y que conozcamos cómo Él es un Dios fiel. Él quiere que aprendamos y que entendamos que Él es un Dios fiel y que Él es un Dios que cumple sus promesas y que Él nunca nos va a fallar y que debemos siempre obedecerlo, escuchar su voz y obedecerlos, queridos niños. Eso aprenderemos hoy en nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Hoy veremos cómo el pueblo de Israel, después de que mira, Dios había mostrado su poderío, había mostrado su poder en haberlos sacado de esa esclavitud tan tremenda en la cual se encontraban, porque se quejaban. Acuérdense que decía la palabra de Dios que clamaban a Dios pidiendo
que aligerara sus cargas, que ya no podían más, que estaban muy cansados y empezaban continuamente a clamar a Dios, ¿verdad? Y dijimos que Dios había escuchado su clamor. Y Dios fue a su encuentro y fue y con brazo poderoso fue y los sacó de esa esclavitud. Y ellos lo vieron, queridos niños. Y después también vieron su poder de cómo Dios también los salvó, ¿verdad? De sus enemigos cuando se encontraban sin salida, cuando se encontraban enfrente del Mar Rojo, no tenían por dónde ya correr de sus enemigos, huir de sus enemigos, porque no podían ni de este lado ni de este lado. Y enfrente tenían al mar y atrás tenían a sus enemigos. Y Dios también les mostró su poder abriendo el Mar Rojo y pasando ellos por tierra seca. Vamos a ver, vamos a ver y ver cómo este pueblo, mientras Dios hacía cosas buenas para ellos, estaban contentos, felices. ¿Se acuerdan que cuando vieron todas esos milagros formidables de su mano, empezaron a alabar a Dios, a cantar alabanzas y a estarse gozando, diciéndole gracias Dios, porque nos has salvado? Gracias. Y empezaron a cantar y a alabar a Dios con todas sus fuerzas, queridos niños. Pero en cuanto sentían que les faltaba algo, o sentía que algo les dolía, o sentía que algo no les gustaba, entonces empezaban a murmurar contra Dios. Empezaban a murmurar contra las personas que estaban a su cargo y empezaban a rezongar. ¿Cuántos no somos así, queridos niños? ¿Cuántos no somos así? Mientras Dios nos está dando cosas hermosas en nuestra vida y nos está yendo muy bien, sacamos buenas calificaciones. ¡Wow! Gracias a Dios. Entonces de nuestra boca salen, gracias a Dios porque tenemos comida. ¡Wow! Gracias Dios porque, ¡wow! Le diste a mi papá y hoy tengo juguetes nuevos y hoy tengo zapatos nuevos. Gracias, gracias. Y de nuestra boca salen muchas alabanzas, salen muchos agradecimientos, porque Dios está siendo bueno con nosotros, porque estamos recibiendo muchas cosas buenas. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos en problemas, cuando un familiar muere de nuestra casa, o cuando estamos sufriendo, cuando pasa algo en nuestro alrededor, cuando pasa algo en nuestro núcleo familiar y estamos en tristezas y entonces empezamos a renegar de Dios. Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí nos pasa esto? ¿Por qué a mí hoy no tengo dinero? ¿Y cómo a mi compañero esto? ¿Y cómo esto? Y empezamos a rezongar a Dios. Cuando nos falta el trabajo, cuando le falta el trabajo a papá, a mamá, y cuando estamos apretados en la comida y que apenas alcanza, o que a veces no tenemos y a veces nada más tenemos un poquitito para comer, tantita leche o tantitos cereales, mientras papá consigue dinero y entonces estamos enojados porque no llenamos, porque tenemos hambre y no hay alimento. Y entonces empezamos a refunfuñar, empezamos a reclamarle a papá, a mamá, ¿por qué tenemos hambre? Y así estaba este pueblo de Israel. Mientras recibía beneficios de Dios, mientras recibían salvación de Dios, ellos eran gozosos, ellos estaban gozosos y hasta alababan a Dios. Pero cuando venían los momentos en que Dios estaba probándolos, porque Dios siempre está con nosotros, queridos niños. Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a proveer de una o de otra manera el consuelo, el alimento, todo. Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Él no es un padre moroso, él no es un padre que no escucha las peticiones de sus hijos. Él no es un padre flojo. Él siempre está atento a nuestras necesidades, queridos niños. Pero a veces dice, a ver, voy a ver cuánto me aman. Voy a ver cuántos son fieles conmigo.
y nada más tantito nos suelta de su mano para ver cuánto lo amamos y ver si en la necesidad o en la tristeza lo amamos y le decimos, Señor, estoy pasando por en esta necesidad, Padre, gracias, porque yo sé que debo de dar gracias por lo bueno y por lo malo, por lo triste y por lo gozoso. Te doy gracias, Señor. Tú solamente sabes por qué estoy pasando por esta necesidad, Señor. Yo sé que tú vas a suplir en el momento indicado. Y yo sé, queridos niños, que cuando nosotros, en vez de quejarnos, hacemos esto, Moisés nunca se quejaba. ¿Qué hacía Moisés, queridos niños? Él inmediatamente iba a la presencia de Dios y empezaba a ponerle las necesidades que estaban surgiendo en medio de ese pueblo. Y Dios inmediatamente le daba la solución a Moisés. Si este pueblo hiciera lo mismo y en vez de quejarse, alzara las manos a su Dios todopoderoso, porque ellos sabían que tenían un Dios todopoderoso, queridos niños. Y si ellos hubieran alzado sus manos y decirles, Señor, estamos pasando por esta necesidad, pero no, lo primero que hacían era quejarse contra su líder, estar murmurando y hasta queriéndolo matar. ¿Pero por qué? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Mejor nos hubieras dejado esto. Estábamos mucho mejor así. Pero no es cierto, queridos niños, porque ellos sabían que sufrían en ese lugar. Por eso la palabra de Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado sus lloros, he escuchado su lamento, porque verdaderamente estaban sufriendo. Y ahora, en cuanto sentían que les faltaba algo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero no es cierto. Nada más hablaban de boca, de mentirosos. Porque si Dios el Todopoderoso hubiera querido y dijera, ok, quieren estar en Egipto, pues los voy a regresar en Egipto. Estoy segura que estarían lamentándose nuevamente y pidiéndole misericordia a Dios. Pero a veces así somos también nosotros. En vez de clamar a Dios, empezamos a refunfuñar con nuestros padres, con nuestros jefes, con las personas que tienen autoridad sobre nosotros, sobre las cosas que nos estén pasando, inclusive a reclamarle a Dios por las situaciones en las que estamos pasando. Pero no debe de ser así, queridos niños. Dios siempre tiene cuidado de nosotros y Dios tenía cuidado de este pueblo y no iba a dejarlos. Él ya los había sacado de la esclavitud y no iba a permitir que les faltara absolutamente nada. Él iba a hacerse cargo de todas sus necesidades. Acuérdense que él era el dueño, él es el dueño de todo, ¿verdad? Y bueno, pues este pueblo empezaba a olvidar todas esas cosas extraordinarias que Dios había hecho a favor de ellos. Empezaban a olvidarse de lo que Dios estaba haciendo con ellos, inclusive olvidarse de que estaba a su lado, inclusive lo tenían visiblemente ahí, queridos niños, en forma de columna de nube, en forma de columna de fuego, lo tenían ahí a Dios en sus narices. Tenían a Dios ahí y se estaban olvidando que tenían a su lado a un Dios todopoderoso. Y empezaban a olvidarse de eso, queridos niños. Vamos a irlo viendo conforme vayamos viendo la lección, cómo empezaron a olvidarse de eso, de ese Dios maravilloso que iba a su lado, ahí mismo, en forma de columna, en forma de nube. Y aún así, no lo veían sus ojos, no lo veían, ¿verdad? Ahora díganme una cosa, queridos niños. ¿Ustedes han tenido mucha sed? Pero realmente mucha, 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 mucha sed. Así que, así como cuando no aguantan. Yo creo que sí, hay veces que hemos tenido y que de repente no hay ni agua en tu casa. ¿Cómo te sientes? Desesperado, ¿verdad? Pues así sucedió con este pueblo de Israel. Así sucedió. El pueblo de Israel pensaba que iba a morir de sed. ¿Saben por qué? Porque el agua que se habían traído de Egipto ya se había acabado. Era muchísima gente, queridos niños.
Era mucha, mucha gente. Sí se habían llevado mucha agua, pero ya se había agotado el agua que se habían traído de Egipto. Ya tenían 3 días caminando en el desierto y el agua se les había agotado. Acuérdense que venían muchos, venían miles de personas. Y entre esas personas venían niños, ancianos y muchos animales, muchos animales. Imagínate, cuánta gente no venía, queridos niños. Pues esa agua se agotó porque tenían que estar tomando durante el camino y se les había agotado el agua. Y en cuanto les faltó el agua, pues empezaron a quejarse, empezaron a murmurarse porque estaban en medio de la nada. Era desierto, queridos niños. No había donde comprar agua, no había pozos, no había donde comprar alimento, no había tiendas de comida para poder comprar. Estaba totalmente desierto, estaban en la nada, queridos niños. Y por eso se empezaban a desesperar porque decían, a ver, Moisés, ya se nos acabó el agua. ¿En dónde vamos a tomar agua? ¿Para eso nos trajiste en el desierto? ¿Para morir en el desierto de sed? ¿Qué vamos a hacer, Moisés? A ver dónde hay agua. No hay ningún pozo. Y empezaban a murmurarse entre unos otros. A ver, ¿para qué nos sacó? ¡Ay, qué barbaridad! Mi hijo tiene sed, se va a morir de hambre. Y otros que eran más quejosos iban delante de Moisés, los que iban ahí. A ver, Moisés, mira, mi familia se va a morir de sed. ¿En dónde? Y fríguele a Moisés. Y Dios escuchando sus murmuraciones y escuchando sus quejas. Y Moisés viéndolos y diciendo, pero de verdad ustedes no entienden, Dios va a proveerles. No, pero es que hasta que Moisés iba delante de Dios y iba y decía, ay, Señor, mira tu pueblo. ¿Qué puedo hacer con tu pueblo, Señor? Míralos, escúchalos. No entienden que tú eres poderoso y que tú vas a suplirles, Señor. Y entonces Dios habla con ellos. Pero antes de eso, queridos niños, Dios había guiado a este pueblo a un lugar llamado Mara. Y en ese lugar había un río con agua. Y entre tantas murmuraciones y caminando, de repente llegaron a ese lugar llamado Mara. Mira, Moisés, ¿recuerdan que Moisés duró 40 días y 40 noches en el desierto? ¿Sí se acuerdan, niños, que vimos esa clase? Entonces Moisés conocía muy bien el desierto porque ahí llevaba a pastar a sus ovejas, a buscar comida, a buscar agua, a orar a Dios, a tener encuentros con Dios. Entonces, él había durado 40 días y 40 noches y Moisés conocía muy bien el desierto. Y él sabía que existía ese río. Por eso él no les dijo, espérense, y vamos a llegar a un lugar que ya mero viene. Y ahí va a haber agua para que ustedes tomen. Por eso Moisés no les refirió sobre este río. Él sabía que existía ese lugar y ellos habían llegado guiados por Dios a ese lugar. Y entre tanto murmurar y diciéndole a Moisés, de repente ven a lo lejos agua y empiezan a gritar, ¡Ey, ahí hay agua! ¡Vengan, vengan, ahí hay agua! Y inmediatamente, sin tomar ninguna indicación de Dios ni de Moisés, inmediatamente corrieron apresuradamente. Tenían mucha sed, queridos niños. Y en cuanto vieron esa agua, empezaron a decirse unos a otros, vengan, allá hay agua, vengan, vamos a saciar nuestra sed. Y ¡fum! Van corriendo al agua de Mara. Y inmediatamente cuando empiezan a tomar el agua, queridos niños, el agua estaba amarga. Déjenme decirles que Mara quiere decir amargo. Por eso sus aguas estaban amargas. Pero todo por no escuchar la voz de su líder y no escuchar las indicaciones de Dios, no les importó, iban corriendo, apresurados, hasta a lo mejor, tropezándose unos a otros y tropezándose por querer ir a tomar agua, ser los primeros en tomar agua.
y por no esperar indicaciones, tomaron agua amarga y cuando la tomaron, la sacaron de su boca y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sabe horroroso, sabe horrible. Esta agua está muy amarga. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer si esta agua no nos va a servir para tomar, Moisés? Y otra vez empiezan a murmurar contra su líder. Y entonces Dios escucha sus quejas y Moisés entonces es cuando ora y le dice, mira este pueblo, Señor. Este pueblo no entiende que tú eres poderoso, Señor. Escucha sus quejas. ¿Qué hago, Señor? Dime qué hago. Y entonces el Señor le muestra un árbol y le dice, mira, ¿ves ese árbol, Moisés? Córtalo y échalo al agua. Y entonces Moisés va y corta el árbol. Va y corta el árbol que Dios le había mostrado. Corta el árbol e inmediatamente, queridos niños, al cortar el árbol, Moisés lo echa en el agua. ¿Se acuerda que les dije iniciando el tema? Que Dios usaba cosas comunes para poder hacer cosas formidables, maravillosas. Y él en este momento, él estaba usando un árbol común para poder hacer un milagro delante de los ojos de los israelitas. Porque al momento en que Moisés echa el árbol en el agua, las aguas se pusieron dulces, sabrosas, frescas. Y entonces todo el pueblo se queda viendo qué hace Moisés. Y cuando Moisés va y ¡pum! Corta el árbol, lo echa al agua, le dice, tomen agua. Y dicen, ¿cómo? Tomen agua. Y entonces empiezan a tomar agua y entonces empiezan a ver que el agua era dulce. Y entonces empezaron a saciar su sed de esa agua fresca, dulce, que Dios había hecho un maravilloso milagro. Gloria a Dios. Dios había usado un árbol común para poder endulzar esas aguas amargas. El árbol no tenía nada en común, queridos niños. Era el poder de Dios quien había usado ese árbol para poder endulzar esas aguas amargas. Y entonces les dieron a sus animales y se saciaron hasta no poder más, llenaron sus cántaros, llenaron todo lo que llevaban para poder seguir caminando con agua. Volvieron a llenar todo, se saciaron de agua. ¡Ay! Y por fin quedaron satisfechos. Quedaron satisfechos, se pusieron felices, ya no refunfuñaron, porque Dios había saciado su sed en ese lugar llamado Mara, ¿verdad? Y entonces dieron gracias a Dios porque Dios había saciado su sed. Entonces estamos viendo que Dios estaba, ¿verdad? Estaba fijándose en sus necesidades. Perdón, Dios estaba fijándose en sus necesidades. Él no estaba sordo a sus necesidades, ni ciego a sus necesidades. Él estaba atendiendo a sus necesidades, pero él sabía cuándo. Pero estos hombres siempre, a veces nosotros queremos, por eso yo les comentaba en una lección de la oración, que a veces nosotros cuando oramos queremos las cosas así. Ay, Señor, quiero Señor, ayúdame con esta enfermedad que no se me quita, Señor. O ayúdame con esto, Señor. Y ya queremos, y cuando Dios dice, no, todavía no es el tiempo, nos desesperamos y empezamos, ay, pues yo le oré a Dios, pero creo que ni me escuchó. Pero Dios siempre es a su tiempo, no es a nuestro tiempo. Y el agua, yo estoy segura, queridos niños, que Dios ya tenía agua preparada para darles, un poquito más que caminaran, o Dios iba a hacerles el milagro de las aguas, pero no se esperaban esperar las indicaciones de Dios, ellos ya querían las cosas así, así. Y Dios les muestra su poder, haciendo el agua dulce, queridos niños. Y bueno, entonces empezaron a ponerse contentos porque el agua estaba dulce y saciaron toda su sed, llenaron todas sus tinajas, sus jarras, sus botes, todo lo que llevaban volvieron a llenar para que no les volviera a faltar el agua.
Y ya que saciaron su sed, entonces siguieron caminando hacia el pueblo, hacia el desierto. Dios siguió guiándolos hacia el desierto. Pero de repente también se agotó la comida, queridos niños. También se había ya agotado la comida que habían preparado en sus casas, la comida que habían hecho. También se había agotado la comida, ¿verdad? Y entonces empezaron otra vez a murmurar, ¿verdad? Empezaron a murmurar. Miren, queridos niños, este pueblo no entendía que tenían de su lado a un Dios todopoderoso que cubría sus necesidades, que peleaba sus batallas y que Él era milagroso. Él les había mostrado su poder en Egipto y les había mostrado su poder en el Mar Rojo. Pero este pueblo no quería entender. Era como el faraón, ¿verdad? Era como el faraón, endurecía de repente su corazón y no podía, y sus ojos no podían ver las maravillas que Dios había hecho y no eran pacientes, se desesperaban, queridos niños. Y Dios era su pueblo y no iba a dejarlos en las necesidades. Él ya sabía que tenía que cubrir sus necesidades. Él sabía que él ya los había sacado y que los iba a conducir por el desierto. Dios sabía que en el desierto no había nada y que Dios iba a suplir sus necesidades, queridos niños. Ellos no tenían por qué quejarse de Dios. Dios sabía que iban a tener hambre y Dios iba a suplirlos de una manera u otra, así como sucedió con las plagas. Él iba a suplir sus necesidades de una manera o de otra, pero a su tiempo. No es necesario que nosotros estemos moleste a Dios, ¿verdad? Él sabe el tiempo en que nos va a dar nuestra necesidad. Él sabe el tiempo en que nos va a dar lo que necesitamos. Pero de que nos va a proveer, ¿verdad? Y una vez más, Dios se estaba mostrando su poder ahí, ahí en ese lugar llamado Mara, en las aguas amargas. Y así, queridos niños, como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? También a nosotros nos suple nuestras necesidades. Él siempre suple nuestras necesidades. Suple nuestro alimento, suple el lugar donde estamos viviendo, nos suplió una familia para amarnos, para protegernos. suple, suple también, ¿verdad? Amigos leales para que estén con nosotros en las buenas y en las malas. Él nos suple de todo para poder estar bien. Él también suple nuestras necesidades porque somos parte de su pueblo, queridos niños. Y también nosotros tenemos que ser agradecidos por todas esas necesidades que Él nos suple a diario, porque diario comemos, diario dormimos, diario vestimos, diario nos alimentamos, diario respiramos el aire que nos da para vivir. Y tenemos que ser agradecidos y no estar refunfuneando como el pueblo de Israel, ¿verdad? También nos da agua. El agua es muy vital. Nosotros estamos compuestos más de agua que por materia, queridos niños. Si nosotros también nos hace falta el agua, ¿podremos comer más tiempo? ¿Podremos durar más sin comer que durar sin agua? Nosotros podemos durar más tiempo sin comer y no pasa nada. Podemos durar más tiempo y decir, no, sí, todavía aguanto. Pero aguantarte más de sed, no puedes. Puedes morir de sed. Y Dios nos da eso. Nos da el agua que es vital, nos da el aire que también es vital para nuestros pulmones. Y eso es causa de darle gracias a Dios, de poder respirar, de poder tener agua para tomar y saciar nuestra sed, ¿verdad? Dios también suple lo que necesitamos, queridos niños, pero a veces también no podemos tenerlo todo. No podemos tener todo lo que queremos.
Recuerden esto, queridos niños. A veces no podemos tener todo lo que queramos, pero Dios siempre se asegurará de que nunca nos falte lo que realmente necesitamos. A veces no podemos tener todo, pero el Dios Todopoderoso siempre suplirá lo que realmente necesitamos para poder vivir, para poder seguir viviendo. Así que no nos preocupemos, queridos niños. Ese Dios todopoderoso que iba guiando al pueblo de Israel es el mismo Dios de hoy. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre y el mismo de los siglos por los siglos. Él no cambia, queridos niños. Él es el mismo Dios de poder, el mismo Dios que les dio pan ahí en el desierto, el mismo Dios que les dio agua y que hizo esa agua dulce en el desierto. Ese mismo Dios es. Él no es, ese Dios es de Israel y nosotros tenemos otro Dios. No. Ese mismo Dios de Israel, de ese pueblo de Israel, es el mismo que nos cuida a nosotros. Es el mismo que vela por nosotros. Es el mismo que suple nuestras necesidades. No es otro Dios. Es el único Dios. ¿Vale? Entonces, Él realmente va a suplir lo que realmente necesitemos. ¿Vale? Por eso siempre hay que agradecerle a Dios por atender nuestras necesidades, así como lo hizo con los israelitas, ¿verdad? Así que el pueblo continuó, el pueblo continuó caminando, ¿verdad? Continuó caminando y se les acabó la comida también. Se les acabaron las reservas de la comida también y empezaron a murmurar diciendo, ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Vamos a morir de hambre, Moisés. Mejor hubiéramos estado allá. Ahí teníamos ollas de carne, ahí teníamos ajos, cebollas para comer. Y ahora nos has traído aquí para morir. Mejor nos hubiéramos morido con mano fuerte de Jehová. Nada más eran mentirosos, ¿verdad? Eran mentirosos, quejosos. Era un pueblo quejoso. Qué feo es estarse queje y queje, sabiendo que tenían un Dios grande y poderoso. Y empiezan a decir, nos vamos a morir de hambre, Moisés. Se van a morir nuestros hijos de hambre. ¿Para qué nos trajiste aquí? Vamos a morir en este desierto. Y entonces Moisés, tanto lo molían y tanto que hasta a veces querían apedrearlos, los niños. Pobre Moisés. Él solamente iba guiándolos. Y él también estaba dependiendo de Dios Todopoderoso. Él no era nadie, queridos niños, pero aún así, como él era el líder, iba delante de ellos, pues obviamente tenían que dirigirse a ellos, a él. Pero les costaba mucho trabajo levantar sus ojos al cielo y decirle, Señor, tenemos hambre, Padre, suple esta necesidad, Señor. No, al contrario, maldecían a Moisés, querían apedrearlo porque tenían hambre, empezaban sus necesidades y empezaban a estar de quejosos, del pueblo malo, ¿verdad? Y entonces Moisés va nuevamente a la presencia de Dios y le dice, Señor, mira tu pueblo, Señor. Y el Señor le dice, mira, junta a toda la gente y dile que voy a mandar codornices, que voy a mandarles alimento, que espere. Y Dios cumple su promesa, queridos niños. Dios en la tarde, ese mismo día, Dios les manda millones de codornices, queridos niños. Manda millones de codornices, muchas codornices, y ellos podían cazarlas, podían agarrarlas. Eran unos animalitos, así como los que están aquí, chiquitos, gorditos. Era carne. Ellos podían tomarlos, desemplumarlos y después asarlos. Y para ellos eran deliciosos. Era comida, era carne. Dios estaba mandándoles mucha carne para que comieran. Y entonces empezaron entonces Moisés les dice, Dios les va a mandar alimentos, ya cálmense. Nada más tomen paciencia, por favor. Y en esa misma tarde, Dios les manda muchas codornices y les dice, agarren todo lo que quieran, saciense.
Y entonces empiezan a agarrar todas las codornices que pudieron, fueron, las lavaron, las cocieron y las empezaron a asar y a comer, hasta saciarse, hasta saciarse. Y entonces recogieron muchas, muchas y comieron y pudieron dormir con el estómago lleno. Pero al otro día, ¿qué iban a desayunar ahora? ¿Qué les iba a dar Dios ahora de desayunar? Pues déjenme decirle que Dios ya le había dicho a Moisés que en la mañana les iba a mandar pan del cielo. Y entonces al despertarse los israelitas, al abrir sus casas, empezaron a ver que todo el piso estaba blanco, blanco, blanco. Y entonces empiezan a decirse unos a otros, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Moisés, ¿qué es eso? Y entonces Moisés les dice, es pan del cielo que Dios les mandó para que coman. Recojan todo lo que puedan, ¿verdad? Después de mandarles y suplirles la carne por la tarde, en la mañana Dios les suple su necesidad de desayuno y les envía mucho, mucho pan del cielo. Y cuando salen y ven que todo estaba repleto de unas cositas blancas, abren sus puertas y dicen, ¡eh! Parecía nieve, dice la palabra de Dios que parecían nieves, parecían copos de nieve. Entonces empiezan a abrir la puerta y dicen, ¿qué es eso? Y entre otros decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y empezaban a verlo y de repente le dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Y dijo Moisés, es pan que Dios envió del cielo para que coman. Junten todo lo que puedan y coman todo lo que quieran. Pero eso sí, Dios había dado una indicación a su pueblo. Dios les había dicho, le había dicho a Moisés que les dijera que no guardaran para el otro día. Dijo Moisés, pero tomen todo lo que quieran ahorita. Coman, amasen todo lo que quieran, hagan pan, tortillas, coman todo lo que quieran. Pero eso sí, no guarden para mañana. ¿Vale? Coman todo lo que quieran. Sáciense hasta no poder más. Pero no guarden para mañana. No, no se lleven a sus tiendas para mañana, ¿vale? Y entonces ellos dijeron, sí, 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 sí. Y empezaron a sacar sus canastas y a hacer todo lo que más pudieron. Y las mujeres empezaron a amasarlo en forma de masa, otras a cocerlo y empezaron a hacer algo para desayunar y otra vez saciaron su hambre. Pero algunos, escuchen, algunos dijeron, ay, no nos ve Moisés, vamos a agarrar más y lo guardamos en nuestra tienda. Escojan, agarren más, hijos, agarren más, más. Y muchos no obedecieron. Muchos sí obedecieron. Porque siempre, siempre, siempre es así, queridos niños. Desde la antigüedad siempre ha sido así. Muchos son blanditos a la voz de Dios y obedecen, y otros no, son desobedientes. Siempre, siempre va a haber así. Unos obedecen y otros no obedecen. Y así pasó con el pueblo de Israel. Unos sí obedecieron a la voz de Moisés, de lo que Dios le había dicho a Moisés, y otros por, por avariciosos, por avariciosos, ¿verdad? Y encajosos, quisieron agarrar más y le decían a sus hijos, agarren más para guardarlos en la tienda. Cuando nos dé hambre, ahí comemos. No vaya a ser que mañana no vaya a haber, ¿verdad? Y entonces empiezan a guardar unos y se los llevan a su tienda y lo guardan, queridos niños. Pero, fíjate, Moisés no les dijo qué iba a suceder si agarraban más pan, si agarraban más de este pan. Este pan que Dios había mandado se le llamó maná del cielo. Era era una cosa redondita, planita, este, blanca, y tenía un sabor a miel, queridos niños. Era algo delicioso, venía del cielo. Era pan preparado de los ángeles de los cielos. De allá arriba, era pan especial del cielo de Dios. Y era algo delicioso al paladar del pueblo de Israel. Y entonces empiezan a beber, a comer. Pero Moisés nada más les dijo, no recojan para más, ¿eh? Nada más lo que van a comer.
No dejen para mañana. Cómanse todo lo que quede, cómanselo y no guarden nada para mañana, ni tampoco recojan para mañana, ¿vale? Pero no les dijo lo que iba a suceder. Esto lo hizo porque Dios le había dicho, ¿verdad? Diles esto. Pero Dios quería probar una vez más la obediencia de este pueblo. Quería ver la obediencia. Algunos obedecieron y otros no. ¿Y saben qué sucedió con lo que guardaron? Al día y la noche se empezaron a gusanar ese pancito que habían recogido de más y que fueron y lo guardaron a escondidas de Moisés, se empezó a gusanar, se empezó a poner todo negro, negro, negro y a salirle muchos, muchos, muchos gusanos y a oler muy feo, muy feo. Y cuando se levantaron, empezaron a decir, ¿qué huele? ¿Qué huele? Y cuando fueron a ver dónde habían guardado el pan, se dieron cuenta que estaba todo agusanado, todo negro y agusanado. Eso sucedió por su desobediencia. No entendían, no escuchaban la voz de Jehová. Eran necios. Este pueblo era necio, duro de cerviz, dice la palabra. Era duro de cerviz, no entendían. Y por haber guardado pan se les agusanó. Dios había dicho que no guardaran y ellos dijeron, no, sí, vamos a guardar porque tal vez no haya mañana o para comer más noche. Pero Dios los castiga y les dice, yo dije una orden y esa orden se cumple. Y entonces el pan se agusanó y no pudieron ni comerlo porque se agusanó, queridos niños. Se puso feo y olió horroroso. ¿Eh? Y entonces tuvieron que sacar ese pan que no pudieron comerse, ¿verdad? Y su pan extra que según ellos habían levantado no les sirvió para nada ni para comer, tuvieron que tirarlo. No les sirvió de nada levantar pan extra, para nada. Dios dijo y tenían que obedecer. Por eso es muy importante obedecer, queridos niños. Hemos estado viendo a todo lo largo de todas las lecciones que hemos estado viendo, queridos niños, en cada lección siempre resalta la obediencia, queridos niños, porque es muy importante la obediencia, porque estamos viendo que cuando desobedecemos a la voz de Dios, siempre traen consecuencias. Estos hombres habían desobedecido y trajeron sus consecuencias. El pan se agusanó y olió feo por su desobediencia. Por eso es muy importante, decían al inicio de la clase, es muy importante obedecer a Dios siempre, porque trae las consecuencias la desobediencia, ¿verdad? Dios había dado esa orden, pero estos no obedecieron, levantando pan extra y ni siquiera les sirvió para comer, queridos niños. Y luego, después de esto, después de esta mala experiencia que tuvieron estas personas que no obedecieron, ¿verdad? Dios le dice a Moisés que le dé un comunicado al pueblo de Israel. Les dice que podían ellos tomar el pan todos los días, 6 días nada más a la semana. Les dijo Moisés, miren, Dios ha dicho que nada más pueden recoger maná 6 días. Así que recojan pan todos los días, lo que vayan a comer nada más, no tenían que guardar nada, ¿verdad? Dios suplía para el otro día, no era necesario que guardaran. Dios suplía y les mandaba su pan fresquito, sabroso, con sabor a miel. Entonces no tenían que guardar, pero era de lunes a viernes, o de domingo a viernes, vamos, tenían que ser 6 días. 6 días tenían que tomar, tenían que comer su pan nada más, recoger. Todas las mañanas se levantaban y recogían, amasaban y comían todo el pan. Tenían que comer su agüita y su pan, tenían sus reservas, pero no podían guardar nada, tenían que comerse todo para que en la noche no quedara nada. Pero el séptimo día no tenían que ir a recoger, les dijo Moisés. El séptimo día no va a haber pan, no va a haber maná del cielo. Así que el sexto día recojan lo doble para que el séptimo día, fíjate qué maravilloso, queridos niños,
les dijo a Moisés, el séptimo día recojan doble porción para que les quede para el séptimo día, para que puedan hacer lo que tengan que hacer. Dice, para el séptimo día tenían mucha chamba, queridos niños, porque Moisés les dijo, recojan lo doble, pero eso sí, cocínenlo este mismo día. El viernes tenían que cocer todo, la doble porción, tenían que cocinarlo, tenían que hervir, dice, hiervan todo lo que tengan que hervir, cocinen todo lo que tengan que cocinar y coman nada más lo que tengan que comer y guarden lo demás para el día séptimo, porque el día séptimo es sagrado para nuestro Dios, era dedicado a su Dios, ¿verdad? Y miren lo maravilloso, como Dios, o sea, es tan maravilloso, queridos niños. Y era lo que Dios decía, queridos niños, porque se acuerdan que no podían guardar para el otro día nada porque se agusanaban, pero ahora Dios les estaba diciendo, Dios les mostraba su poder, queridos niños, Dios mostraba su poder en cualquier momento y ahora les estaba mostrando su poder en esta situación, en esta orden, porque no podían guardar nada para el otro día, pero el sexto día sí podían guardar para el séptimo día y no se iba a gusanar. Les dijo Moisés, y guarden para el día séptimo lo demás. Esa parte se va a conservar fresca, sabrosa, con su sabor. No va a haber problema, no se va a gusanar, no se va a hacer negro. Y Dios cuidó su pan para el séptimo día. ¿Se dan cuenta? Dios es el que mueve todo, Dios da las instrucciones, Dios es el que provee y Dios es el que da las órdenes. Y si el Señor había dicho no guarden para el otro día, tenían que obedecer. Y ahora Dios les decía, guarden para el séptimo día, no se lo coman, porque esa porción va a ser para el séptimo día, porque el séptimo día no va a haber maná, no va a enviar maná Dios del cielo. Y entonces muchos sí se provinieron, empezaron a guardar su doble porción, cocinar todo y guardar lo cocinado que quedó para el séptimo día, porque esa iba a ser la porción que iban a comer el séptimo día, ¿vale? Y muchos otra vez obedecieron, los niños, muchos obedecieron y otros otra vez no obedecieron, dijeron, ay, no, sí va a haber. Y al otro día en la mañana, que era séptimo día, salieron muy seguros, abrieron su puerta y, ¡oh, sorpresa! No había maná. Y ese día se quedaron sin comer por perezosos, por no obedecer otra vez, desobedecieron la voz de Jehová por medio de labios de Moisés. Se confiaron y cuando salieron a ver, vamos a recoger el pan, ya vieja, levántate, hijos, ándenles, agárrense las canastas. Y cuando abrieron la puerta, ¡oh, sorpresa! No había pan del cielo, porque Moisés ya les había dado las indicaciones de que levantaran lo doble para el otro día, porque no iba a haber comida del cielo ese día. Era día sagrado para Jehová. Ese día acuérdense que no hacían nada. ¿verdad? No tenían que trabajar, no tenían que laborar, por eso Moisés les dijo, hiervan todo lo que van a hervir, cocinen todo lo que van a cocinar, hagan, amasen todo lo que van a amasar, porque ese día no tienen que trabajar, ese día es dedicado a Jehová. Pero unos no volvieron a obedecer, queridos niños, y cuando salieron no hubo maná y se quedaron sin comer por su desobediencia. Sabían, porque Moisés ya se los había dicho. Ya Moisés les había dicho lo que iba a pasar y mira, les entró aquí y les salió por el otro. ¿Ven lo que acarrea la desobediencia, queridos niños? Ese día ellos se quedaron sin comer por su desobediencia y no tuvo la culpa Dios, ni tuvo la culpa Moisés por su necedad y su desobediencia de ellos. Se habían quedado sin comer. Y qué maravilloso, se dan cuenta, queridos niños, ese día no se echó a perder. Al otro día estaba fresco y sabroso como si hubiera sido de ese mismo día. Dios había guardado el pancito de cada persona que sí había obedecido y tuvieron comida para ese día y disfrutarlo en familia. Y algunos no, porque desobedecieron, por perezosos, por desobedientes. ¿Ah? Pasa esto. Y entonces cuando ve esto Dios,
de que estas personas salen a ver si hay pan el día séptimo, el Señor se enoja, se irrita con esta gente, porque cuando nosotros también no obedecemos, Dios se enoja, queridos niños. Acuérdense que nuestro Dios también tiene emociones. También se pone triste, se enoja, se pone gozoso. Dice la palabra de Dios que cuando alguien se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador y se arrepiente de todas sus cosas malas, hay fiesta en el cielo. Entonces ahí tiene Dios emociones, queridos niños. Y entonces, porque nos hizo a su imagen, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros también tenemos emociones como Él. Reímos, nos enojamos, nos gozamos. Y entonces Dios se enojó con este pueblo cuando vio que desobedeció nuevamente. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿cuándo aprenderá mi pueblo a obedecer mis leyes? ¿Cuándo obedecerá mi voz? ¿Cuándo obedecerá este pueblo? ¿Por qué no obedece? Dios le habla a Moisés y le dice eso, ¿verdad? Le dice, ¿cuándo obedecerá mi pueblo mi voz? ¿Cuándo obedecerán mis leyes este pueblo? Dios quería enseñarle a su pueblo, a sus hijos, que Él podía darles cada día el pan que necesitaba. No tenían que estar, ay, no, sí, yo sé. Si Dios ya había dado una orden, Dios iba a guardar su pan. Pero a lo mejor estos dijeron, no, ¿qué tal si lo guardo y se echa a perder y ni voy a comer? No, mejor mañana sí voy. No creo que Dios no mande. Pero Dios estaba enseñándoles la obediencia a su pueblo. Dios estaba diciéndoles que Él podía darles pan cada día y así lo hizo por 40 días, queridos niños. No solo recibieron maná, recibían carne por medio de las codornices y también les daba agua. Estaba supliendo sus necesidades de agua, de carne, de pan. No les faltaba nada ahí en medio del desierto, queridos niños. No les faltaba absolutamente nada. ¿Se dan cuenta qué bueno es nuestro Dios Todopoderoso? Él siempre está atento a nuestras necesidades. Y vimos, ¿verdad?, que en esta lección que Dios quiere obediencia total de su pueblo. Él quería obediencia total del pueblo de Israel y ahora quiere obediencia total de nosotros. Él desea que nosotros lo obedezcamos totalmente, que no, que no lo dudemos, no dudemos de obedecer, porque Él demanda obediencia total de nosotros, no a medias, queridos niños. No decir, bueno, nada más hoy te obedezco en esto y hoy no, Señor. En esto sí, Señor, y en esto no. No, Dios es todo o nada, queridos niños. Él no es nada, no es nada, nada, nada a medias. Dice el libro del Apocalipsis que Dios no quiere ni tibio ni caliente. Él quiere todo. Dice, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. O caliente o dice Dios, no quiero nada tibio, porque a lo tibio lo, caliente, lo vomito de mi boca. Porque Él no quiere nada medias, queridos niños. Él quiere totalidad en ti. Él quiere tu vida totalmente. Él quiere tu alabanza totalmente. Él quiere tu obediencia totalmente. Él quiere tu amor totalmente. Él no quiere pedazos. Él te quiere totalmente. ¿Vale? Él quería obediencia total de este pueblo, queridos niños, pero algunos sí y algunos no, ¿verdad? Y vimos también, ¿verdad? Que Él suplía todas sus necesidades, Él era poderoso. Ellos tenían que confiar en Dios, sobre todo que iba con ellos ahí en la columna del fuego y en la columna de la nube, estaba con ellos. No les podía faltar nada, queridos niños, pero este pueblo era necio, rebelde. Y luego, ¿y ahora qué era maná, queridos niños? ¿Qué era maná? Déjenme explicarles qué era maná bien. El maná, queridos niños, era el pan con el que milagrosamente, ¿verdad? Dios sustentó a su pueblo en el desierto durante 40 días. 40 días Dios sustentó a este pueblo con el maná. Este maná era muy nutritivo, queridos niños.
tan nutritivo, que el pueblo no necesitaba otra cosa para vivir. No necesitaban otra cosa, quedaban satisfechos. El maná, les dije que era una cosa menudita, redonda, blanquita y con sabor a miel. Y sabes, estas características, queridos niños, querido oyente, estas características, fíjate, escucha, nos enseñan cómo es Cristo. Cristo es el pan que bajó del cielo, queridos niños. Él dice, yo soy el pan. Lo vimos en el texto que nos vamos a aprender. Yo soy el pan de vida. Él fue el pan que bajó del cielo. Jesús fue el pan que bajó del cielo y se encarnó para darnos vida, ¿verdad? Él bajó del cielo. Él era perfecto. Él era puro, como ese blanco puro. Era puro, es dulce como la miel. Y además es suficiente para satisfacer nuestras vidas, queridos niños. Jesús es lo suficiente para satisfacer todas, absolutamente todas nuestras necesidades, queridos niños. Y así como lo hizo con el pueblo israelita, ellos necesitaban el maná para vivir, queridos niños. Y ahora nosotros necesitamos a Jesús para vivir, porque Él es nuestro pan que bajó del cielo, queridos niños. Y Él es nuestro maná para poder vivir, queridos niños. Y así como este pueblo todos los días tenía que salir a recoger este maná para poder vivir y para poder comer, así nosotros tenemos que buscar a Jesús todos los días, todos los días. Así como este pueblo iba y recogía su maná todos los días, así nosotros tenemos que buscar todos los días a Jesús, porque Él es nuestro maná, Él es nuestro pan que bajó del cielo para saciar nuestra vida, queridos niños. Y no solamente, ¿verdad? No solamente saciarnos de Dios los domingos o cuando tenemos necesidades o algún problema que nos está afectando. No, queridos niños, debe de ser diariamente buscarlo, llenarnos de él, porque ese pan es el que te está dando vida, queridos niños. Querido Radio Escucha, no nada más los domingos o cuando se nos atraviesa el problema o la circunstancia, la tristeza. No, debemos buscarlo todos los días y saciarnos de él todos los días, anhelar ese pan todos los días, queridos niños, para que Dios nos dé vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Así como el pueblo tenía que recogerlo también muy temprano, porque si no se derritía. Así que tenían que levantarse muy temprano con sus canastas y recogerlo, porque si se esperaban más, se derretía. Y ya el que recogió, recogió. Y el que no, ni modo. Así como los israelitas todos los días en la mañana recogían, también nosotros todos los días en las mañanas, antes de cualquier necesidad, antes de cualquier actividad, como la escuela, nuestro trabajo o vernos con nuestros amigos, cualquier actividad que tengamos, nosotros tenemos primero que saciarnos de ese pan. Tenemos que ponernos en oración a Dios y decirle gracias, gracias Señor, y ponernos en sus manos, queridos niños. Antes de cualquier necesidad, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que saciarnos de ese pan maravilloso, saciarnos de esa porción necesaria para nuestra vida. Todas las mañanas, alimentarnos de ese pan maravilloso, ¿verdad? Antes de todas nuestras actividades, antes de ver a nuestras familias, antes de estar con ellas y comer con ellas, darle su tiempo a nuestro Dios Todopoderoso. Apartar un tiempo a solas con Dios, queridos niños, querido Radio Escucha, para podernos alimentarnos todos los días de Cristo, poder alimentar nuestra vida con ese maná que bajó del cielo para darnos vidas, para darnos salvación, queridos niños.
Él es nuestro maná. Él es ese maná dulce, puro y suficiente para mantenernos con vida. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos alimentarnos de ese pan maravilloso que bajó del cielo para darnos vida? Ah, bueno, pues déjame decirte que te puedes alimentar de ese maná maravilloso que Dios bajó del cielo, ¿verdad? Para hacerse carne y morir por ti y ahora saciarnos de esa vida, pues leyendo tu Biblia. Tienes que alimentar tu espíritu, leyendo tu Biblia, escuchando tus discipulados como ahorita, ¿verdad? Aprendiendo tus textos de la Biblia, como los que aprendemos cada miércoles, queridos niños. Y teniendo pláticas con Dios por medio de la oración, queridos niños. Ese es tu alimento espiritual, querido niño. Con eso vas a estar alimentando tu vida, con eso vas a alimentarte, con eso vas a alimentar tu espíritu para que crezca y para que cada día anhele más la presencia de Jesús en tu vida. Esos son tus alimentos principales para tu espíritu. La lectura de la Biblia, tu discipulado, como cada miércoles, aprender tus textos para que estén continuamente. Acuérdate que dice la palabra de Dios, guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Guardaré tus textos en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Y tener pláticas con nuestro Dios, oración. Tenemos muchas cosas por qué orar a Dios y podemos también poner nuestras necesidades en las manos de Dios. Podemos orar por otras personas, por aquellas personas que sufren necesidades, por aquellas personas que no tienen que comer. Acuérdense que ya vimos también la lección de la oración y vimos por cuántas cosas podemos orar a Dios. Y a veces decimos, es que, ¿qué puedo orar a Dios? ¿En qué puedo orar? ¿Qué puedo platicar con Dios? Hay muchas cosas por qué orar a Dios. Por tus presidentes, por el gobierno, por aquellas personas que sufren, por aquellos niños que sufren, por aquellas personas que están desaparecidas, por nuestras necesidades, por nuestras familias, por nuestro pan de cada día, por las gracias, dale gracias a Dios. Tenemos muchas cosas. Entonces, tenemos a fuerzas que apartar un tiempo para Dios, queridos niños. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos, ¿verdad? Que Dios siempre va a suplir todas nuestras necesidades, queridos niños, todas nuestras necesidades. No es necesario que nos estemos tronando los dedos o que digamos, ay, papá, no tienes trabajo, ¿qué vamos a comer? Ponte en oración, como Moisés. Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos para comer hoy, Señor. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Hoy tengo esta tristeza, Señor, y ya no quiero sentirla en mi corazón. Hoy mi papá no tiene trabajo, ya tiene varios días sin trabajo, Señor. Ayuda a mi padre a encontrar un trabajo. Y Dios, ten por seguro que Dios va a suplir esa necesidad, queridos niños, porque ese Dios del pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud y que después abrió el mar rojo, ese mismo Dios es nuestro Dios, queridos niños. Y Él es poderoso y no hay nada imposible para nuestro Dios, queridos niños, querido Radio Escucha. Vamos a orar a Dios para darle las gracias a Dios de otras cosas maravillosas que aprendimos en esta lección. Cierren sus ojitos. Señor maravilloso Dios, muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias porque hoy aprendimos, Padre, y hoy escuchamos tu voz, Padre, que no debemos de temer, Padre, que tú siempre estás al pendiente de nuestras necesidades, Padre, que nunca vas a dejarnos, Señor, que tu mano fuerte y poderosa, Padre Santo, siempre está, Señor, de nuestro lado, Señor. Siempre suplirá, Señor, lo que verdaderamente necesitemos, Señor. No lo que nosotros queramos, Padre, sino lo que tú sabes, Señor, lo que realmente necesitamos, Padre.
Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Señor, tu palabra, Señor. A que nosotros, Señor, verdaderamente, Señor, tengamos esa fe y esa obediencia, Padre Santo, para escuchar tu voz, para obedecer, Señor. Afirma nuestra fe, Señor. Afirma nuestra obediencia. Afirma tu amor en cada uno de nosotros, Señor, para poder, Padre Santo, escuchar tu preciosa voz y atender tu llamado y obedecerte, Señor. Y no ser solamente oidores, sino hacedores, Señor. Porque de nada sirve, Señor, leer, estudiar, orar, si no obedecemos, Señor, si no obedecemos tu voz, Señor. Tú quieres gente obediente, Señor. Tú quieres, Señor, obediencia total de tus hijos, Padre. Te pido, maravilloso Dios, por cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Señor, mandes a tu Espíritu Santo, Señor. Tú dijiste, Señor, antes de marcharte al cielo, Señor, que mandarías a tu Espíritu Santo, Señor, para que Él, Señor, nos ayudara en esos problemas difíciles por los cuales a veces no podemos nosotros mismos, Señor. Pero con tu Espíritu Santo, Señor, Él nos hará, Señor, y nos hará, Señor, obedecer y nos redarguirá, Señor, en lo que estamos mal, Señor. Solo necesitamos, Señor, poner oídos, Señor, a tu voz, ser sensibles a tu voz, Padre Santo. Despierta, Señor, esos corazones, despierta esos oídos, destápalos, Padre Santo, para que podamos escuchar tu voz, Señor, cuando quieres decirnos algo, Padre, y para que nosotros podamos obedecer, Padre Santo. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada adulto, Padre Santo, que se toma el tiempo, Padre, para escuchar, Señor, este discipulado, Padre. Que seas tú, Señor, abriendo sus ojos, Señor. Que seas tú tocando sus ojos. Que seas tú, Señor, abriendo, Señor, esos ojos a la verdad, Padre. Que seas tú, Señor, tocando su corazón, Señor. Abriendo su corazón, Señor. Poniéndolo como la carne, Señor, para que sea sensible a tu voz, Padre. Dejo, Señor, en tus manos, Señor, a cada una de esas personas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM. Y muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. También nos estamos viendo por las redes sociales. Recuerden, Dios les bendiga. Hay comida todos los días en Radio Jaí. Recuerden, todos los días hay comida, hay gran banquete. Siempre hay palabra de Dios, todos los días. Así que conéctense a la estación de Radio Jaí 104.3 y siempre encontrarán palabra de Dios para que puedan alimentarse, queridos niños, querido radio escucha. Dios me los guarde.